Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Esperemos a que se conecten sus compañeros y hasta mientras vayan colocando sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat para el registro de su asistencia. Y recuerden que deben de marcar su asistencia en el aula virtual porque esa asistencia es la que es considerada para el porcentaje de su asistencia de aprobación del curso. Actualmente estamos en la semana 12, entonces ahí en la semana 12 ustedes van a encontrar documentación de UML, tienen que hacer el cuestionario de introducción a UML, también diagramas de estado, tienen que hacer el cuestionario de diagramas de estado y hay la tarea de realizar el diagrama de estado. Entonces eso con respecto a esta semana. Bien, ya habíamos terminado el tema de lo que eran los diagramas de estado y entonces el día de hoy tenemos que entrar al tema de los diagramas de clase, ¿no? Para entrar a los diagramas de clase, primero vamos a entender un poquito lo que son los conceptos de programación orientados a objetos. Déjenme aceptar ahí a sus compañeros. Ya, entonces, el primer concepto de programación orientada a objetos son los objetos. ¿Qué son los objetos? Los objetos son personas, lugares o cosas que van a ser relevantes para el sistema, ¿no? Y por esto son considerados sistemas orientados a objetos, ¿no? Estos objetos van a describir lo que son entidades, ¿no? Entiéndase por entidades, por ejemplo, los clientes, los artículos, los pedidos, las órdenes, los inventarios, los productos, ¿verdad? Los proveedores, todo lo que forme parte del componente del sistema, ¿no? Entonces, todos estos de aquí son consideradas entidades. Los objetos también pueden ser considerados las interfaces gráficas de usuario, como son las pantallas o las áreas de texto de las pantallas. Estas también pueden ser considerados objetos.
Y los objetos se representan o se agrupan mediante clases, ¿no? Entonces, un objeto es cualquier persona o cosa que esté en el mundo real, ¿no? Y puede ser representado en el sistema. Por ejemplo, en el sistema académico, ustedes serían los alumnos, son los objetos alumnos, ¿verdad? Yo sería el objeto docente. Las materias que estamos viendo serían el objeto asignatura. Tenemos objetos horarios, tenemos objetos funciones, tenemos objetos de notas, ¿verdad? Tenemos objetos de registros. Entonces, esos serían algunos de los objetos que tendríamos en un sistema de notas orientados a objetos. Bien, como ya vimos cuáles son los objetos, o ya tenemos un poco más claro cuáles son los objetos, ahora vamos a ver lo que son los atributos. Y estos atributos son todas las propiedades que pueden tener los objetos. Ya, estas propiedades, ¿verdad? Son cualidades, son características que van a poder identificar un objeto, como por ejemplo el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección, el color, alguna capacidad. Por ejemplo, si yo hablo de un objeto o de un carro, ¿verdad? El objeto carro va a tener llantas, va a tener motor, ¿verdad? Va a tener color, va a tener matrícula. Entonces, esas son algunos de los atributos o cualidades o características que tienen los objetos. Eh, Cuando nosotros nos referimos a los atributos o las propiedades de los objetos, lo ideal es que sean nombres descriptivos. Entonces nosotros vamos a encontrar nombres como edad, fecha de ingreso, fecha de salida, ¿verdad? Nosotros en todo lo que es el análisis y diseño de sistemas, tratamos siempre de ser descriptivos para que solamente viendo el nombre tratemos de identificar de qué se trata el concepto. Déjenme ver, parece que ahí hay un micrófono abierto por ahí. Ya. Y dice aquí que los atributos son lo que la clase conoce sobre las características de los objetos y los métodos, ¿no? Esa es una definición un poco más abstracta. Dice que por lo general los atributos o sus propiedades se designan como privados a no ser que estén disponibles para el objeto. Esta es una propiedad, un concepto de la programación orientada a objetos que más adelante vamos a tener más claro lo que es la privacidad. Ya, vamos a hablar ahora sobre los métodos. Un método es una acción que se puede solicitar de cualquier objeto de clase, ¿no? Eh, los métodos son los procesos que una clase puede llevar a cabo. También se conocen como operaciones. Los métodos dicen que son pequeñas secciones de códigos que trabajan con los atributos. Por ejemplo, eh, ustedes son los objetos alumnos, ¿sí? Entonces ustedes como objetos alumnos, ustedes tienen ciertas capacidades. Por ejemplo, ustedes pueden ir a clase. El hecho de que ustedes vayan a clase es una acción. Entonces ese sería su método de ir a clase. También ustedes pueden tener el método, por ejemplo, de movilizarse. Entonces ese también puede ser algún método o acción suya. También ustedes pueden hablar. Entonces esos son operaciones que como ustedes como objeto, alumnos, pueden realizar. Por ejemplo, yo como el objeto docente, yo podría ingresar notas, ¿verdad? Podría calificar, podría dar clases. Entonces esas son algunas de las acciones que yo como objeto docente puedo realizar. Un objeto vehículo puede ir hacia adelante o puede ir hacia atrás, o, ¿verdad? O puede estar estático. Entonces son algunas de las acciones que puede realizar el objeto vehículo, ¿no? Entonces los métodos son simplemente las acciones que el objeto como tal puede realizar. Y algunas de estas acciones dice que trabaja con los atributos. Por ejemplo, yo puedo dar la fecha de nacimiento. ¿Sí? Entonces, si yo doy mi fecha de nacimiento, tengo que consultar cuál es mi fecha de nacimiento para poder darlo.
Y mi fecha de nacimiento es un atributo. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes como el objeto alumnos, ustedes me pueden dar su nombre. Yo no conozco su nombre, ustedes sí conocen su nombre y entonces ustedes realizan la acción de darme su nombre porque su nombre es un atributo que ustedes conocen. Entonces, de esa manera los objetos pueden hacer acciones y también pueden dar información o trabajar con sus atributos que ya poseen. Bien, la programación orientada a objetos, a veces abreviado como PO, eh, se distingue, ¿verdad?, de la programación normal o de la programación clásica porque tiene la técnica de colocar todos los atributos y métodos de un objeto dentro de una estructura autocontenida. Aquí en la programación orientada a objetos hay el concepto de autocontenido o de encapsulación, ¿verdad? Donde la clase de un objeto es muy familiar o muy similar al mundo real, ¿no? La idea de la programación orientada a objetos es algo así como crear un modelo de la vida real. Eh, los objetos, ¿verdad? O dentro de los conceptos que hay en la programación orientada a objetos, también tenemos el concepto de la sobrecarga de métodos, ¿no? Los métodos son las acciones que realiza un objeto. Por ejemplo, si yo tengo el objeto vehículo puede ejecutar la acción de moverse, ¿verdad? Entonces, si yo le digo al objeto vehículo, muévete, pues entonces el objeto vehículo se puede mover. Entonces, es una acción que puede realizar. Sin embargo, el mismo objeto vehículo, eh, si yo le digo muévete en velocidad de primera, el mismo objeto vehículo se puede mover en velocidad primera, también se puede mover en velocidad de segunda y también se puede mover en velocidad de tercera. Es decir, que puede realizar la misma acción, pero con diferentes parámetros se va a comportar de manera diferente. Por ejemplo, si yo le digo al vehículo, ponte en marcha, pero de retro, entonces el vehículo va a moverse, pero hacia atrás, ¿no? Esto, esto quiere decir que la misma acción que ejecuta el vehículo lo puede realizar bajo diferentes parámetros, entonces se va a comportar un poco distinto, ¿verdad? Puede variar la acción un poco. Entonces, esta es la sobrecarga de métodos. Esto de aquí sirve para no estar creando acciones que digan, muévete con la velocidad primera, muévete con la velocidad segunda, sino que simplemente el objeto tiene el método de moverse, ¿verdad? Y cómo se va a comportar serían con parámetros que nosotros pasemos, ¿no? Esto nos ahorra a nivel de programación, nos ahorra escritura de código y lo hace más rápido de diseñar. Realmente la programación orientada a objetos está enfocada a un desarrollo rápido, ¿verdad? Y a evitar ciertos problemas que suelen ocurrir con la programación clásica. Bien, ya hablamos de los objetos, ahora vamos a hablar de las clases. Generalmente los objetos suelen ser un grupo de una clase, ¿verdad? O son conocidos como clases. Dice que los objetos se representan y se agrupan mediante clases, las cuales sí sirven para la reutilización y facilidad de mantenimiento. Y generalmente las clases definen atributos y métodos que van a ser comunes a todos los objetos que se creen a partir de la clase. Y la clase dice que define un conjunto de atributos compartidos y comportamientos que se encuentran en cada objeto de la clase, ¿no? Entonces, si yo soy el objeto docente, ¿verdad? Yo soy el objeto porque yo existo en el mundo de la vida real. Yo soy el docente Jorge Alvarado, ¿verdad? Ustedes para allá son el objeto alumno. Ustedes existen porque cada uno de ustedes tiene un nombre, ¿verdad? Tiene una dirección. Entonces, existen en el mundo real. Entonces, ustedes son objetos que existen, ¿verdad? Pero si yo quiero solamente el concepto de lo que ustedes son, entonces yo diría, bueno, ustedes son alumnos. Si yo quiero el concepto de lo que en general yo soy,
yo diría, bueno, yo soy o pertenezco al grupo de los docentes. ¿Sí? Entonces ustedes son alumnos y yo soy docente, ¿verdad? No estoy diciendo qué alumno, específicamente qué alumno, digo alumnos en general. Por lo tanto, estoy generalizando. Es decir, que ustedes, al ser un alumno con nombre, ¿verdad? Ustedes descienden del concepto de alumno, al igual que yo desciendo del concepto de docente. Entonces, ese alumno, ese docente, eso vendría a ser la clase a la cual pertenecemos. Por ejemplo, yo tengo un vehículo, entonces mi vehículo tiene color, tiene placa, entonces digamos que mi vehículo es azul y la placa es 111, entonces ese vehículo existe en la vida real. Pero si yo quiero saber de qué clase desciende mi carro, ¿verdad? Desciende de la clase vehículo, ¿verdad? Porque un vehículo en general tiene llantas, tiene motor, ¿verdad? Pero no sabemos cuál, porque es solamente la conceptualización de lo que tiene el vehículo. Pero cuando ya el vehículo existe, entonces ya tiene atributos, ¿verdad? Que ya lo pueden identificar de otros vehículos, ¿sí? Entonces la idea de la clase es la generalización del objeto. Bien, aquí estamos viendo cuáles son los componentes de una clase. Entonces una clase tiene los atributos, o sea, las características que van a definir al objeto cuando exista, y las operaciones o las acciones, es decir, la capacidad de acciones que puede realizar dicho objeto, ¿no? Y todo eso allí conforma lo que es una clase, que vendría a ser la definición, ¿verdad? De lo que va a poder realizar dicho objeto. ¿Cuál es el beneficio de los diagramas de clase? Entonces, los diagramas de clase van a, van a permitir algunos beneficios, como por ejemplo ilustrar los modelos de datos para los sistemas de información. Mediante el diagrama de clase podemos ver cuál es el modelo de datos para el sistema de información y estos pueden ser simples, ¿verdad? Sin mucho detalle, o pueden ser muy complejos, ¿no? Entonces, para ambos casos nos sirve el modelo de datos. También nos va a permitir tener una mejor comprensión de los esquemas de una aplicación, es decir, se nos va a hacer más claro entender cómo va a funcionar la aplicación. También permite expresar visualmente las necesidades específicas que debe tener un sistema y nos va a permitir poder divulgar esa información de manera más comprensible, es decir, que va a ser más fácil para los demás comprender qué queremos hacer o qué vamos a construir. Los diagramas, eh, los diagramas que son más detallados pueden especificar un código que va a ser necesario implementar en la estructura que vamos a desarrollar. Y también los diagramas de clase ofrecen una descripción independiente de la implementación de los tipos de empleados en un sistema. Es decir, que nosotros podemos abstraer los detalles de cómo vamos a implementar el sistema y vamos a tener un modelo bien realizado. Algo así como cuando un ingeniero tiene los planos de una casa, entonces ahí tiene los planos, pero digamos que él todavía con los planos sabe cómo va a ser la casa, pero no se preocupa por detalles de, por ejemplo, cuál va a ser el terreno o qué materiales va a utilizar, ¿verdad? Esas cosas ya serían para después, ¿no? Entonces, esos son los beneficios de usar el diagrama de clase. Eh, Creo que no les mencioné, pero también el diagrama de clase nos ofrece una rapidez en la modificación, ¿verdad? En la codificación también nos va a permitir hacer modificaciones rápidas. Bien, siguiendo con los conceptos de la programación orientada a objetos, vamos a ver qué nomás contiene una clase. Entonces, una clase va a contener un nombre, obviamente tiene que ser descriptivo. Generalmente este nombre suele ser un sustantivo y suele empezar con mayúscula y este nombre se dibuja dentro de un rectángulo. Tal y cual como se hace con los diagramas de estado, solamente que los diagramas de estado el rectángulo tiene las puntas redondeadas. Aquí directamente se puede utilizar un rectángulo y este rectángulo a su vez contiene otras dos secciones como son una lista de atributos y los métodos de la clase. Entonces allí ustedes pueden apreciar lo que es una clase. En este caso tenemos una clase, aquí está el nombre, se llama autorrenta, ¿verdad? Tiene los atributos, en este caso tamaño, color, marca, modelo,
propio de lo que es un vehículo, porque obviamente esto parece que es una renta de vehículo, y las acciones que puede realizar son rentar, devolver y reparar. Son las acciones u operaciones que puede realizar dicho objeto, ¿no? Entonces, formalmente, este sería una esquematización de una clase. Bien, hay un concepto más que podemos tener con los objetos, que es el concepto de la herencia. No, al igual que ustedes, cuando ustedes, si ustedes se fijan, muchos de ustedes han heredado el color de cabello de sus padres, o la estatura, o el tipo de piel, o el color de los ojos, ¿verdad? Entonces, todo eso ustedes han heredado de sus padres porque ustedes son los hijos. Asimismo, aquí en la programación orientada a objetos, las clases pueden tener hijos, es decir, que a partir de una clase se puede generar otra clase, ¿no? A la clase original o a la primera clase se la denominaría clase padre o clase base, y a la clase hija, ¿verdad? Se la suele denominar clase derivada, ¿no? Entonces, los hijos obviamente heredan, ¿verdad? Ciertos atributos y métodos de los padres. ¿Sí? Esto a nivel de programación hace más fácil, ¿verdad? La utilización del concepto de los objetos. Eh, por ejemplo, si yo tengo una clase que se llama vehículo, entonces en esta clase que se llama vehículo, yo voy a tener una serie de atributos propios del vehículo, como son tamaño, color, marca, modelo, disponible, tarifa por día, tarifa por semana, tarifa por día. Y a su vez esta clase de vehículo va a poder realizar las acciones de rentar, devolver, reparar y agregar uno nuevo, ¿no? Entonces, estos son los atributos y métodos de la clase vehículo. ¿Sí? Pero a partir de esta clase de vehículo, la clase de vehículo puede tener otros hijos o clases derivadas, ¿no? Entonces, una clase auto, ¿verdad? Y realmente es un vehículo, ¿sí? Entonces yo puedo tener una clase auto, pero también puedo tener una clase camión que también es un vehículo, ¿no? Entonces, auto y camión son hijos o son clases derivadas de la clase vehículo. Y si vemos, ¿verdad? Vemos los atributos y los métodos de la clase, de la subclase, ¿verdad? Auto, vamos a ver que tiene tamaño, color, marca, modelo, disponibilidad, tarifa por día, tarifa por semana, tarifa por milla, que son los mismos atributos de vehículos, o sea que los ha heredado tal cual, pero también tiene sus propios atributos, como por ejemplo estilo, ¿no? A nivel de los métodos vemos que tiene rentar, devolver, reparar, agregar nuevo, que son los mismos métodos que vehículo. Entonces ha heredado la mayoría de sus atributos y de sus métodos de la clase vehículo. Por otro lado, en camión vamos a ver que tiene los atributos tamaño, color, marca, modelo, disponible, tarifa por día, tarifa por semana, tarifa por milla, que son propios de la clase vehículos, es decir, que ha heredado casi todos sus atributos, pero también tiene sus propios atributos como son longitud, tracción de 4 ruedas, cambio manual, ¿verdad? Que son propios de la clase camión, y también tiene los métodos, eh, un segundo. Ya, y también tiene los métodos de rentar, devolver, reparar, agregar nuevo, que son métodos propios de la clase vehículo, ¿no? Entonces, auto y camión son hijos de vehículos, son clases derivadas, ¿verdad? Y esto de manera gráfica se representa con una línea, con una flechita que apunta hacia la clase padre, ¿no? De esta manera nosotros sabemos que auto y camión pues son hijos de vehículos, ¿no? Por ejemplo, ustedes son alumnos, ¿verdad? Y como son alumnos o como clase alumnos, ustedes tienen nombre, cédula, dirección, teléfono, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y yo en cambio pertenezco a la clase docente o al grupo docente.
Entonces, como clase docente, pues yo también tengo nombre, cédula, dirección, teléfono, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y tanto ustedes como mi persona pertenecemos a una clase mayor, ¿verdad? A una clase principal o a una clase base, que es la clase persona, porque en esencia somos personas y como personas tenemos nombre, dirección, teléfono, ¿verdad? Nuestros propios atributos. Y también en las acciones podemos, todos podemos hablar, podemos movernos, podemos caminar, podemos ver. Entonces tenemos los mismos métodos y los mismos atributos. Solamente que se han generado las subclases porque como docente de repente podemos tener atributos especiales de docentes como son, qué sé yo, conocimiento de ciertos temas o títulos universitarios. Y ustedes como alumnos tienen, por ejemplo, qué sé yo, un aula a la que pertenecen, ¿verdad? Una carrera a la que pertenecen. Entonces, ¿sí? Profe, o sea, estas aquí son como derivados, disculpe que le interrumpa. Eh, ¿Me repite? Disculpe que le interrumpa, son como derivados. Es que justamente el nombre de clases derivadas viene de eso, porque de una clase principal, en este caso la que es vehículo, serían auto y camión. De una clase principal que se llama persona, ¿verdad? Se deriva la clase alumnos y la clase derivada docente. Entonces, efectivamente, somos derivados. Es decir, arrastramos o traemos muchos atributos y muchos métodos, pero también tenemos nuestros propios atributos y nuestros propios métodos, ¿no? Es prácticamente la relación padre-hijo. ¿Sí? Ustedes como Claro, o sea, hijos, ujú, como usted mencionaba en antes, personas, ¿es cierto? O sea, se deriva de lo que somos seres vivos, personas, animales, plantas, todo eso. también podría haber Más una o menos es clase, así, ¿verdad? podría haber una clase mayor que se llame seres vivos y de los seres vivos salen las personas. O sea, podríamos seguir llegando a niveles más altos de abstracción. Entonces, efectivamente, podría haber una clase mayor que se llame seres vivos. Ahora, el propósito de las clases, ¿verdad? El propósito de las clases es definir, ¿verdad? ¿Cuáles son, cuáles son los conceptos con el que va a trabajar el sistema? Entonces, yo les mencionaba, si nosotros vamos a hacer un sistema académico, ¿verdad? En un sistema académico, las clases que vamos a ver son las clases, por ejemplo, de docentes, de alumnos, de materias, de cursos, de horarios, de notas, de periodos, ¿verdad? De aulas. Entonces, esas son las clases que vamos a hacer. Entonces, no vamos a crear clases a los locos, sino que vamos a crear las clases con las cuales el sistema va a tener que interactuar. Ya, entonces espero haber aclarado sus preguntas, ¿no? Aquí tenemos asimismo un ejemplo bastante parecido de una clase padre y sus clases hijos. Entonces aquí tenemos la clase padre que es vehículo, ¿verdad? Entonces los vehículos tienen puerta, motor, chasis y pueden acelerar, frenar y arrancar. Y de un vehículo que es una clase general, ¿verdad? O una clase base sería una clase derivada que vendría a ser avión. Y avión como tal tiene sus propios atributos que son turbina, alas, tren de aterrizaje y aparte de heredar los métodos que pueden acelerar, frenar, arrancar, también tiene sus métodos propios como aterrizar y despegar, que son propios de la clase avión. Por el otro lado, barco, que es una clase derivada de vehículo, tiene sus propios atributos como ancla, popa, cubierta, y aparte de acelerar, frenar y arrancar, que son los métodos que puede hacer el vehículo, también tiene cargar y navegar, que son propios de lo que hace un barco, ¿no? Entonces, aquí vemos que por herencia hereda algunos atributos y métodos. ¿Cuáles atributos y métodos hereda? Los que sean necesarios, ¿no? Ahorita no vamos viendo, pero ustedes más adelante, cuando vean otra asignatura, programación orientada a objetos, seguramente van a ver que existe la polimorfosis, me parece que se llama el concepto, donde algún método se puede heredar con el mismo nombre, pero de repente funciona un poquito diferente. ¿No? Entonces puede ser así porque a lo mejor el avión acelera de una forma diferente de la que acelera un barco. Entonces, cada cual puede tener su propio método, pero modificado para la función que cumple, ¿no? Entonces, eso se llama polimorfosis, es decir, que sí hereda los atributos y los métodos, pero tiene algún tipo de cambio pequeño que ayuda, que sirve para el propósito de la clase.
Bueno, vamos viendo los tipos de clase. Dentro de los tipos de clase podemos tener los tipos de clase de identidad. Estos tipos de clase van a representar los elementos del mundo real como las personas o las cosas. También tenemos las clases de interfaz. Estas de aquí generalmente se utilizan para representar interfaz humana e interfaz de sistema, es decir, que estos objetos, ¿verdad? Se utilizan para hacer esquemas del sistema, ¿verdad? Y esquemas de personas. También tenemos una clase que es abstracta. Esta de aquí no se puede instanciar, es decir, que no existe en el mundo de vida, en el mundo real, ¿verdad? Pero estas clases abstractas se van a enlazar, ¿verdad? Con otras clases mediante una relación y generalmente estas clases se utilizan para trabajar con las relaciones de generalización y especialización. Y por lo general, los nombres de las clases abstractas se las escribe en cursilla, ¿no? Y también tenemos las clases de control que se utiliza para controlar el flujo de actividad. Entonces estos son los tipos de clase. ¿Sí? Estaba viendo por aquí, me pareció ver esto aquí, me pareció ver una carita triste aquí donde está el signo de el paréntesis, los dos puntos. No, como está en negrita, dije, veo una carita triste. Ya. Sigamos entonces con los diagramas de clase. Los diagramas de clase van a describir una estructura estática de un sistema. Es decir, si ustedes quieren conocer el sistema de manera estática, van a utilizar un diagrama de clase. Algo así como que le toman una foto, ¿verdad? O más que una foto, una radiografía vendría a ser al sistema. Y no van a representar ningún procesamiento en especial. Es decir, que para analizar específicamente un proceso, no va a ser tan útil, pero para entender el funcionamiento, la estructura del sistema, sí lo va a hacer, ¿no? Eh, los diagramas de clase van a describir las cosas que existen, que rodean, ¿verdad? Y se van a agrupar por categorías, ¿no? Como así nosotros somos docentes y alumnos, entonces existiría la categoría o la clase docentes y alumnos, y también, ¿por qué no? Podría existir la clase personas, ¿no? Entonces, yo ya les mencioné que en nuestro ambiente debería existir una clase de carreras, de institutos, de alumnos, de notas, de materias, de horarios, etcétera, etcétera. Bien, dice ahí que una clase es una categoría o grupo de cosas que tienen atributos o propiedades y acciones similares, ¿no? Yo diría que una clase es como un concepto de un objeto. El formato más simple dice que es el rectángulo y que puede incluir solamente el nombre de la clase, pero también se pueden incluir los atributos y los métodos. Esto va a depender del nivel el nivel de detalle del diagrama de clase. Entonces, si para iniciar un diagrama de clase general donde no se especifican atributos ni métodos, puede servir como para entender la idea, ¿verdad? O un diagrama más o menos elaborado puede servir para hacer una explicación a los niveles de gerencia, pero un diagrama de clases un poco más detallado es el que le va a servir, por ejemplo, al programador para ya poder diseñar, ¿no? Entonces, hay niveles de detalles y estos se van a utilizar según la conveniencia de la tarea que se quiera realizar. En cuanto a la simbología, ya vimos que un diagrama de clase está dividido en tres partes, donde primero tenemos el nombre, eh, después tenemos una sección donde están los atributos. Generalmente en las clases se suele poner, como esto ya está orientado a la informática, en la clase suele tener el tipo de datos que va a recibir y a veces se pone, ¿verdad? Si es un atributo derivado, ¿verdad? De dónde se deriva el atributo. Y también tenemos lo que son los métodos o acciones, y esos generalmente van entre paréntesis, porque generalmente son como funciones, ¿no? Entonces una función es algo como que yo llamo, ¿verdad? Y luego me devuelve un valor. Entonces por eso están entre paréntesis. Y entre otras cosas, porque dentro del paréntesis también se pueden incluir argumentos o parámetros que van a servir para que la acción se ejecute de una manera o de otra, ¿no? Entonces, aquí del lado derecho ya tenemos una clase estudiante,
Esta clase estudiante tiene el número del estudiante, o sea, lo que vendría a ser su código, también podría decir allí código, o como nosotros ya sabemos aquí, la mayoría de veces utilizamos la cédula como el código del estudiante, entonces aquí lo tenemos como número. Aparte de eso, se define, ¿verdad?, cuál es el tipo de datos que va a guardarse allí o que va a permitir allí. Entonces, allí está el tipo de datos es integer, o sea, un entero. Ahí tenemos apellido paterno, primer nombre. Estos son datos de tipo string, ¿verdad? Están definidos ya en la clase, es decir, que yo allí no podría poner un número real porque no es lo que está definido. Tenemos los créditos completados que van a ser decimal e incluso aquí tenemos dos puntos iguales, es decir, que maneja un valor por defecto, ¿sí? Cuando se cree la clase estudiante, si no se especifica, el valor de los créditos completados va a ser de 0.0, porque ahí está especificado como un valor inicial. También tenemos el atributo promedio de calificaciones que va a ser de tipo decimal y también está inicializado con 0.0. Tenemos estudiante actual, ese es un tipo de dato booleano, ¿verdad? Y tiene como valor inicial la y de verdadero, de yes, de true, entonces va a ser este verdadero. Y tenemos fecha de inscripción, ¿verdad? Que va a ser de tipo fecha, ¿sí? Y me imagino que ahí como está con el igual, me imagino que se supone que esa es la fecha actual. Dentro de los atributos, perdón, dentro de los métodos que tenemos el método new, es decir, un método que permite crear un nuevo alumno. Tenemos el método cambiar estudiante, que supongo yo que permite cambiar los valores de los atributos del estudiante. Y tenemos el método ver estudiante, que me imagino que permite ver los atributos del estudiante, ¿no? Entonces, este sería el diagrama de clases. Ya, bueno, ¿y qué clases? Pues aquí tenemos que las clases pueden ser, por ejemplo, aviones, carros, vehículos, zapatos, comida típica, festividades. Son simplemente algunos ejemplos de los tipos de clases. Ya, entonces les decía que esos son algunos ejemplos de los tipos de clases que se pueden implementar. Como yo les decía, en la clase que ustedes implementen va a depender de su proyecto, ¿sí? De lo que ustedes estén haciendo, ¿no? Entonces, eh, va a depender muy íntimamente de lo que ustedes estén modelando. Bien, aquí hay otro ejemplo donde tienen las clases aviones, que aquí dice que la clase avión tiene los atributos de modelo de avión, cantidad de motores, velocidad de crucero, capacidad de carga útil, etcétera, etcétera. Y entre las acciones dice que tiene acelerar, elevarse, girar, descender, desacelerar, que son atributos propios de la clase avión. ¿Sí? Noten ustedes que estamos hablando de generalidades. Yo no digo el avión verde que está allá al frente del aeropuerto, porque eso, una vez que yo ya tengo identificado el avión en el mundo real, ya no estoy hablando de una clase, sino que estoy hablando de un objeto, ¿no? Entonces en clase yo digo lo que debe tener, ¿no? Yo digo, por ejemplo, un perro tiene cuatro patas, tiene cola, tiene orejas, tiene nariz, entonces estoy definiendo la clase perro. Pero si yo les muestro, miren, acá está mi perrito, y les muestro el perrito ahí que está moviendo la cola, les digo, se llama Bruno, entonces ustedes, ya ese sería un objeto, porque ese ya es identificable. Bien, aquí nos recalcan, ¿verdad? Aquí nos dicen nuevamente que la clase tiene su nombre, ¿verdad? Está representada en un rectángulo, tiene una sección de atributos, que ya vimos que puede tener incluso el tipo de datos, y el tema de las operaciones o de las acciones generalmente van con paréntesis, porque estos de aquí pueden devolver valores, ¿no? Entonces, por eso está ahí el esquema. Bien, dentro de la programación orientada a objetos, hablamos un tema de visibilidad, ¿verdad? Y también hay un tema de encapsulamiento. El tema de encapsulamiento es que todo lo que tenga que ver con ese objeto se maneje desde el objeto. Es decir, que en la programación tradicional yo puedo modificar un valor desde un procedimiento 1 o desde un procedimiento 2 o desde un procedimiento 3. Desde cualquier parte yo puedo modificar un valor, ¿verdad? Y eso hace que cuando tengo que corregir algo de allí, a lo mejor lo corrijo por aquí, lo corrijo por acá, pero me olvido del de aquí, me olvido de acá, y eso produce errores, ¿no? Entonces, cuando yo tengo muchos puntos donde yo puedo modificar algo, produce errores. En la programación orientada a objetos, cuando yo tengo la definición de una clase,
¿verdad? Ahí en la clase existe un método y solamente el método es el que puede modificar el procedimiento. Entonces, si yo tengo un problema con el cálculo de notas, suponiendo que ese sea mi problema, entonces yo me voy al objeto notas, y en el objeto notas me imagino que tiene algún procedimiento que dice cálculo de notas, y me voy a ese procedimiento, y una vez que yo lo soluciono allí, ¿verdad? Se va a solucionar para todos los objetos, ¿sí? Porque yo toco la clase y en la clase reviso el proceso que está mal, lo corrijo allí y se va a corregir para todos los demás objetos. Entonces, eso evita que yo tenga un pedacito de código por acá o por acá o por acá, ¿verdad? Y está en un solo sitio y se me hace fácil de encontrarlo porque sé cuál es la clase que tiene el procedimiento y sé cuál es la acción y sé que si lo modifico allí, se cambia para todos. Entonces, ese es muy importante, pues, ese concepto de encapsulamiento, ¿no? Y nos ayuda bastante tiempo para darle mantenimiento y modificar, ¿verdad? O agregar código de programación que debe hacer nuestro sistema. Bien, entonces, las ventajas básicas son es que se protegen los datos de acceso indebidos, es decir, que, como yo les decía, no cualquiera puede modificar la información, únicamente la clase puede modificar su propia información con sus propios métodos. El acoplamiento entre clases disminuye, es más fácil porque una clase, ¿verdad? Por ejemplo, un docente no hace lo que tiene que hacer un alumno, un docente le dice al alumno, hagan el examen y el alumno hace el examen, ¿no? Luego el alumno cuando termina el examen le indica al docente, corrija el examen y el docente sabe cómo corregir el examen. Entonces, es más fácil que se entiendan, ¿verdad? Las clases que están allí, porque cada cual hace lo que le compete, ¿sí? Entonces no están los procesos, no están por allí distribuidos. Y favorecen la modalidad y el mantenimiento. Entonces, la programación modular y el mantenimiento es mucho más fácil porque no hay código esparcido y regado por allí, sino que todo el código que hace la clase le pertenece a la clase. Dentro de los niveles de encapsulamiento, pues tenemos algunos. Entonces, por aquí tenemos el privado. Este de aquí, este hace que el atributo sea invisible para fuera de las clases, ¿no? Entonces, todo lo que está fuera de la clase no va a saber que existe dentro de la clase, está totalmente encapsulado, no se puede ver. Hagan de cuenta que es una casa con llave y con cortinas y con todo cerrado, que no se sabe qué pasa dentro de esa casa. Entonces, el nivel de encapsulamiento privado se representa con el símbolo menos, ¿verdad? De ahí tenemos la tilde de la ñ, ese es de tipo paquete, dice que este es solo visible dentro del mismo paquete, ¿no? Entonces, todas las clases que están dentro del mismo paquete van a poder ver estos atributos o métodos, ¿verdad? Que son de tipo paquete. También tenemos el símbolo numeral, ¿verdad? Entonces los atributos o operaciones que están protegidos bajo este símbolo van a ser visibles solamente para las clases amigas o las clases derivadas de la original, ¿no? Entonces ellos van a poder ver estos atributos, los demás no. Digamos que aquí es como que todo queda en familia, ¿no? Los hermanos, los abuelos que ven en la misma casa van a poder saber qué ocurre dentro de la casa. Los que son los vecinos y todos esos no van a poder saber nada. Y tenemos también los atributos públicos, ¿verdad? Estos atributos públicos se representan con el símbolo más y estos son visibles desde cualquier lado. Esto es como que usted sale al patio y en el patio usted está expuesto para que todo el mundo lo vea, ¿no? Entonces, estos son los diferentes niveles de encapsulamiento. Ya. También dentro de las clases tenemos los que son las asociaciones. Una asociación es una especie de relación que hay entre una clase y otra, y esto lo realizamos mediante una línea que une las clases. Pero dentro de las líneas también hay unos símbolos que se llaman símbolos de multiplicidad, y que en este caso podemos utilizar el 0, el 1 o el asterisco, donde el 0 representa ninguna multiplicidad, el 1 una y únicamente una sola, y el asterisco muchas. Entonces ese es el número de multiplicidad que hay, ¿no? Otra manera de representar la multiplicidad es así, o sea, una y no más de una, de 0 a 1 quiere decir que puede haber 0 o puede haber máximo una, ¿verdad? Asterisco significa que hay muchos, eso puede incluir el 0, y si quieren que sea un poquito más claro, pueden poner de 0 a muchos,
¿verdad? O sea, de forma explícita, y también se puede poner de uno a muchos, es decir, que como mínimo hay uno, pero que también pueden haber muchos, ¿no? Del lado derecho tenemos ya un diagrama de clases, ¿verdad? Donde hay una relación y hay la multiplicidad. Entonces aquí vemos que tenemos una entidad llamada empresa y tenemos una entidad o una clase llamada empleado. Entonces hay una relación entre la empresa y el empleado, ¿no? Entonces vemos que una empresa puede tener uno, ¿verdad? Uno o muchos empleados, ¿no? Entonces en la vida real es así, una empresa puede tener uno o muchos empleados. Y un empleado debe de trabajar o debe pertenecer para una empresa, ¿no? Sería extraño que un empleado pertenezca a varias empresas, pero no es un esquema tan común. Entonces, la representación de la multiplicidad está dada por los numeritos, donde dicen cuál es el número máximo de instancias que puede tener. Entonces, una empresa puede tener uno a muchos empleados instanciados, o sea que existan, y un empleado debe pertenecer a una empresa, ¿no? Entonces, no puede, en este esquema no se representa que puede tener muchas empresas. Bien, generalmente la multiplicidad lo que hace es representar el número de instancias que se están relacionando entre una clase con otra, y lo que hace es que suele representar el límite inferior y el límite superior, ¿verdad? De la cantidad de clases que pueden estar instanciadas, ¿no? Entonces, nuevamente, uno representa uno y únicamente uno, no puede ser cero, no pueden ser dos, no pueden ser 10, tiene que ser uno. De 0 a 1 quiere decir que como mínimo hay 0 y como máximo hay 1. De n hasta m, generalmente eso sería algo así como de muchos a muchos, es decir, n puede ser un número que puede ser de 0 a muchos y m puede ser un número que puede ser de 0 a muchos, ¿no? Entonces, eso es una muy variable. También tenemos asterisco que puede ser de 0 a muchos, pero también se puede representar como 0 punto punto asterisco que vendría a ser de 0 a muchos. Ambos representan lo mismo, solamente que acá el 0 está más explícito, ¿verdad? Y también puede haber una relación que por lo menos tenga que haber uno a muchos, ¿no? Entonces, esos son los tipos de multiplicidad que pueden existir dentro de los diagramas de clase. Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama de clase donde vamos a ver el ejemplo de la multiplicidad. Entonces tenemos la clase estudiante graduado, ¿verdad? La clase estudiante graduado y la clase tesis. Entonces en la clase estudiante graduado vemos los atributos que es número de estudiante, créditos completados, calificación promedio, departamento, especialidad, número de tesis, consejero. Si se dan cuenta, todos estos atributos están con el símbolo menos. Es decir, que son privados, ¿sí? Como son privados, pues nadie va a tener acceso a estos atributos, ¿sí? Solamente estos atributos pueden ser consultados dentro de la clase, ¿sí? Adicionalmente tenemos los métodos, aceptar estudiante, ver estudiante, cambiar estudiante, graduar estudiante. Todos estos métodos tienen el símbolo de más. Es decir, que estos métodos son públicos. Es decir, si yo me asomo a ver al estudiante, yo no puedo ver cuál es su departamento, pero sí puedo decirle, oye, ejecuta ese método de ver estudiantes, ¿no? Entonces, eso sí puedo hacer. Por el otro lado, tengo la tesis tiene número de tesis, tiene como atributos número de tesis, número de estudiante, título de tesis, fecha de inicio, fecha de terminación, fecha de aprobación, aprobada por, y todos están con el símbolo menos, es decir, que son atributos privados que no se ven desde ningún otro lado, solo y únicamente dentro de la clase tesis, y también tiene los métodos, agregar tesis, cambiar, aprobar tesis, que tienen el símbolo más, ¿verdad? Es decir, que son públicos y que pueden ser, esos métodos pueden ser accedidos desde cualquier parte del sistema. La relación que hay entre el estudiante graduado y la tesis, ¿verdad? Es la siguiente. Aquí está la línea y si seguimos la línea vemos que hay un 1, ¿verdad? En la parte izquierda y un 1 en la parte derecha, ¿no? Entonces yo voy a leer de izquierda a derecha. Un estudiante graduado tiene al menos una tesis. ¿Sí? Un estudiante graduado tiene una tesis. Y si voy de derecha a izquierda, voy a leer así. Una tesis tiene un estudiante graduado. Entonces, en este modelo de aquí, un estudiante tiene una tesis y una tesis tiene un estudiante. Sin embargo, en la vida real hay otros modelos donde las tesis pueden ser realizadas por más de un alumno. Si ese fuese el caso, ¿verdad? Un alumno
debería tener al menos una tesis, pero una tesis podría tener de uno a muchos alumnos, si fuese el caso de que la tesis pudiera ser realizada por más de un estudiante, por ejemplo, 2 o 3 estudiantes, ¿no? Pero en este caso, en este modelo, ha quedado así. Por acá tenemos la clase estudiante y la clase curso. Entonces, acá abajo estamos viendo la clase estudiante y tenemos los atributos número de estudiante, créditos completados, calificación promedio, departamento, especialidad, todos con símbolo menos, es decir, que son privadas, y tiene los métodos, ¿verdad? U operaciones, inicializar, ver estudiante, graduar estudiante, todos con el símbolo más, es decir, que son públicas. Y se relaciona con una clase que se llama curso, que tiene el número de curso, descripción de curso, número de créditos, número de departamento, como atributos de la clase curso y están en privados para el símbolo menos. Y también tiene los métodos agregar curso, cambiar curso, buscar cursos, que están con el símbolo más, es decir, que son públicos. Y el estudiante de izquierda a derecha se relaciona con el curso, ¿verdad? De la siguiente manera. Un estudiante puede tener uno o muchos cursos. ¿Sí? Un estudiante puede tener uno o muchos cursos, entonces esa es la relación aquí de multiplicidad. Estamos leyendo la de izquierda a derecha. Ahora veamos la de derecha a izquierda. Un curso, un curso debe tener inscrito, ¿verdad? Un estudiante. ¿Sí? Entonces un curso debe tener inscrito un estudiante, ¿no? Entonces yo pensaría, ¿verdad? De que un curso realmente tiene más de un estudiante, pero bueno, así lo han esquematizado acá, ¿no? Ya, entonces, aquí está el tema de la multiplicidad. No sé si alguno de ustedes hasta allí, de lo que hemos visto, ¿verdad? Estos ya son los diagramas de clase. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, inquietud. Ninguna. Ya. Ahí escuché que no hay ninguna pregunta, por ahí escuché otra voz, pero no sé si no se escuchó muy bien. Ya, aquí tenemos más ejemplos de multiplicidad. Aquí tenemos la clase estudiante. Esta clase estudiante se va a relacionar con un cuarto dormitorio, ¿verdad? Es decir, esto tiene que ser un sistema en unas instalaciones donde permiten este dormitorio. Seguramente debe ser una universidad de los Estados Unidos, porque aquí en nuestro país todo el mundo se va a la casa, ¿no? Aunque aquí en la school me pareció ver que había una especie como de departamentos para alumnos, ¿sí? Pero bueno, yo ya pasé esa época, así que no sé si habrá residencia de alumnos dentro de las mismas instalaciones o campus, ¿no? En Estados Unidos es bonito porque ahí usted tiene una ciudad dentro de la universidad, no necesita ni irse a ningún lado, sino que ahí tiene todo. Usted tiene una bicicleta y con eso tiene toda la mano. Bueno, revisemos entonces esta multiplicidad. Tenemos un estudiante, ¿verdad? Y tenemos un cuarto de dormitorio y tenemos una relación. Entonces, un estudiante dice que puede tener de 0 a muchos cuartos dormitorios. Si un estudiante puede tener de 0 a muchos cuartos dormitorios, mientras que un cuarto dormitorio puede tener un estudiante, ¿no? Bien, analicemos. Un estudiante puede tener de 0 un cuarto dormitorio. De 0 yo pienso que está bien, ¿verdad? De 0 porque no necesariamente el estudiante va a dormir en el campus. A lo mejor vive cerca y se va a su casa y por lo tanto no necesita un cuarto de dormitorio, ¿sí? Sin embargo, dice que puede tener muchos. Entonces yo me pregunto por qué un estudiante tendría más de un cuarto dormitorio, ¿sí? Yo pensaría que ahí ese modelo se podría corregir, porque dice que puede tener mucho. Yo pienso que debería quedar que un estudiante puede tener de 0 a un cuarto dormitorio, o sea, de 0 a 1 y no de 0 a muchos, ¿sí? Y un cuarto dormitorio, bueno, que tenga un estudiante, eso está bien, aunque a veces hay cuartos dormitorios donde se comparten y pueden tener más alumnos. Veamos, veamos la relación de abajo entre la clase estudiante y la clase actividad voluntaria, ¿no? Entonces, esa es una actividad voluntaria que se involucra a los alumnos. Entonces, la relación sería que un estudiante, dice que un estudiante participa en muchas actividades voluntarias.
¿sí? Como aquí no ponen cero, como aquí no ponen cero, pero al ver el asterisco se sobreentiende que en muchos está incluido el cero. Por lo tanto, un estudiante puede estar de cero a muchas actividades voluntarias. Aquí sí cabe el término de muchos, porque un alumno bien puede estar, no sé, una actividad voluntaria de pintar, otra de barrer, otra de cuidar animales, entonces puede participar en más de una, ¿no? Entonces aquí sí amerita. Y también puede ser un estudiante egoísta que no quiera ayudar a nadie y no participe en ninguna actividad, entonces también podría ser cero, ¿no? Entonces, un estudiante puede participar en de cero a muchas actividades voluntarias, ¿no? Entonces, aquí hemos visto estos otros ejemplos. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda, pregunta, inquietud. Sería el momento de realizarlo. Bueno, entonces vamos avanzando en este tema de los diagramas de clase. Entonces aquí vamos a ver cuáles son las clases de asociaciones y dicen que estas clases se utilizan para descomponer una asociación de muchos a muchos entre las clases, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, y miren, no sé si vimos, creo que vimos una clase de los, miren, yo había visto aquí, ¿verdad? Que yo les decía que un estudiante puede tener muchos cursos y les decía yo que un curso debe tener de uno a muchos estudiantes, ¿verdad? Incluso podría tener cero, porque podría ser que el curso todavía no se ha inaugurado y que nadie se ha matriculado. Entonces, yo les decía que aquí debería haber una relación de muchos a muchos. Y acá, en este ejemplo de acá, de las asociaciones de muchos a muchos, vemos que hay una relación entre la clase estudiante y la clase curso. Entonces aquí vamos a ver que la relación entre la de izquierda a derecha es la siguiente, ¿verdad? Un estudiante, ¿verdad? Un estudiante tiene de cero a muchos cursos. Entonces, esto es verdad, un estudiante tiene de cero a muchos cursos. Y un curso, dice, y un curso, ¿verdad? Un curso tiene de uno a muchos estudiantes. Aquí no incluyeron el cero, pero por lo menos ya aceptan que hay una relación de uno a muchos estudiantes, ¿no? Entonces, esto es una relación, esto se dice que es una relación de muchos a muchos. O sea, muchos estudiantes, a ver, un estudiante puede tener muchos cursos, ¿verdad? Y un curso puede tener muchos estudiantes. Por lo tanto, es una relación de muchos a muchos. Cuando nosotros estamos realizando un diagrama de clases, y esto también se aplica en los diagramas de entidad-relación, eh, las relaciones de muchos a muchos realmente se deben de romper, no pueden quedar. O sea, cuando ustedes plantean el problema, sí pueden aparecer relaciones de muchos a muchos, pero cuando ustedes ya presentan el diagrama final, el diagrama que se va a implementar, no pueden existir relaciones de muchos a muchos, ¿no? Entonces, para eso de allí, ¿verdad? Se crea pues una clase nueva, una clase de asociación, ¿sí? Es una clase que realmente en la vida real no la hemos esquematizado, pero que la necesitamos para romper la relación de muchos a muchos, ¿no? Entonces, aquí, en vez de hacer la relación directa entre los alumnos y los cursos, hacemos la relación, rompemos la relación y hacemos la relación entre los estudiantes y la sección, ¿verdad? Y hacemos la relación entre la sección y el curso, ¿no? Entonces aquí tenemos que un estudiante, ¿verdad? Un estudiante puede tener muchas secciones. Si un estudiante puede tener muchas secciones, o sea, varios cursos, ¿verdad? Y y una sesión, y una sesión tiene asociada únicamente a un curso, ¿sí? Una sesión tiene asociado un curso. Entonces, aquí hay una relación de un alumno con la sesión de uno a muchos, ¿verdad? Porque un estudiante puede tener muchas sesiones, ¿verdad? Pero la sesión tiene una relación con el curso de uno a muchos, ¿no? ¿Sí? Por otro lado, aquí un curso puede estar registrado en muchas secciones, ¿sí? Entonces aquí hay una relación visto desde el curso hacia la sesión, es una relación de uno a muchos, ¿verdad? Pero una sesión, ¿verdad? Solamente tiene registrado un curso. Entonces aquí es una relación de uno a muchos, ¿no?
Por el lado acá, un estudiante puede tener muchas secciones, ¿verdad? Pero una sección solamente tiene registrado a un estudiante, ¿no? Entonces, la clase intermedia es una clase de asociación, ¿verdad? Que se ha creado únicamente para romper esta relación de muchos a muchos. Y entonces esta sería la clase de asociación. Bien, como ahí estamos viendo de las relaciones, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poco más de las relaciones. Y estas relaciones van a servir para conectar las clases. Dice que van a funcionar de manera similar a lo que se encuentra en los diagramas de entidad relación. Se representan por líneas y existen dos tipos de relaciones, ¿no? Las de asociaciones y la relación entre uno y todas sus partes, ¿no? Entonces, aquí más abajo vamos a ver los diferentes tipos de relaciones que pueden definirse en los diagramas de clase y entonces aquí tenemos la de asociación. La que hay de asociación es una conexión de entre las clases que se representan con una línea fija, ¿verdad? Los que son de dependencia, ¿verdad? Estas de aquí van a tener una línea punteada con una flechita. Los que son de generalización o de herencia van a tener una línea con una flechita, ¿verdad? Una línea continua. Y los que son de agregación, ¿verdad? Van a tener una línea con un rombo en la punta, ¿no? Ya, entonces, estos son los tipos de relaciones que vamos a poder encontrar de asociación, que se conectan las clases, ¿verdad? De dependencia, entonces es decir, una clase que depende de otra, de generalización, es decir, que hay herencia allí, y de agregación, es decir, que hay, dice, conexiones particulares entre las clases. Ya. Entonces, vamos analizando ese tipo de relaciones, ¿verdad? Aquí tenemos las de asociación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una clase de cuenta, ¿sí? No voy a revisar los atributos y los métodos porque esos son propios de cada clase, como ustedes se dan cuenta. Entonces, simplemente me voy a concentrar en las relaciones. Entonces, aquí tenemos una cuenta. Seguramente esto tiene que ver con algún sistema bancario. Entonces, tenemos una cuenta y una cuenta se va a relacionar con un cliente. Entonces, existe una relación, ¿verdad?, entre la cuenta y el cliente, donde el cliente, el tipo de relación es que es titular, ¿no? Entonces, esta es una relación bidireccional. Una cuenta debe de tener un cliente y un cliente tiene una cuenta, ¿sí? Entonces, es una relación de doble sentido, ¿no? Por acá, por ejemplo, tenemos una clase llamada computadora y una clase llamada digitador. Entonces, una computadora tiene asignado a un digitador y un digitador tiene asignado a una computadora, ¿no? Entonces, es una relación bidireccional donde se relaciona el computador con la computadora con el digitador y el digitador con la computadora. Entonces, aquí simplemente se utiliza una línea para definir esa clase, ¿no? Aquí tenemos la relación de dependencia, esa es con una línea entrecortada y una flechita, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un sistema operativo o la clase sistema operativo que se relaciona con la computadora. Entonces, aquí dice el concepto que para que el sistema operativo funcione en la computadora depende de las características de las mismas, ¿no? Entonces, para que el sistema operativo pueda funcionar, pues debe de estar instalado en una computadora. Y aquí, por ejemplo, tenemos otra clase, la de un producto y la de una materia prima. Entonces aquí tenemos que el producto tiene una relación de dependencia con la materia prima. Para que se pueda elaborar un producto, ¿verdad? Este producto, pues depende de que exista la materia prima. Entonces aquí hay una dependencia. El producto no existe sin la materia prima. Acá el sistema operativo no se utiliza si no existe la computadora, ¿no? Entonces se señala, ¿verdad? A la clase dependiente señala a la clase de quien depende. Entonces, en este caso, sistema operativo de la computadora y producto de la materia prima. Entonces, estas son relaciones dependientes, más o menos podría servir para esquematizar las relaciones tóxicas, ¿no? Cuando alguien depende de alguien. Bien, tenemos las relaciones de asociación,
¿verdad? Entonces aquí esto está representado por una línea continua con una flechita. Por ejemplo, aquí tenemos una clase automóvil, ¿verdad? Y por acá tenemos que está asociada con una clase piloto, ¿verdad? Entonces, estas clases están asociadas, pero digamos que aquí el piloto necesita, o sea, el piloto, para que el piloto pueda existir, ¿verdad? Necesita de un automóvil. Entonces, la clase piloto necesita de la clase automóvil para poder conducir. De lo contrario, no podría conducir. O sea, se llamaría piloto, pero no pudiera ejercer ninguna acción si no tiene el automóvil, ¿no? Entonces, tienen que trabajar juntos. Déjenme ver por acá. Y ahí trabajan juntos. Acá depende, o sea, su existencia depende. Y por acá estamos viendo que necesitan, o sea, para trabajar necesitan la otra clase. Bien, aquí tenemos la de generalización, ¿verdad? La generalización, ¿verdad? Aquí estamos hablando de herencia, entonces aquí tenemos el típico ejemplo de el vehículo, ¿verdad? Que tiene sus clases derivadas como son avión y barco, y la flechita apunta a la clase padre o a la clase base, ¿verdad? Por otro lado, aquí tenemos una clase aparato electrónico, que vendría a ser la clase base, y por acá tenemos la clase computadora, ¿verdad? Y la computadora pues es una hija de los aparatos electrónicos y por lo tanto señala a su clase base, ¿no? Entonces, estas serían clases, serían de generalización, ¿sí? Donde se derivan de una clase superior. Bien, entonces, siguiendo avanzando con esto de aquí, vamos a ver los tipos de relaciones. Entonces, aquí vemos una relación. Las relaciones pueden ser entre uno y entre todas sus partes. Dicen eh, que cuando una clase va a estar representando un objeto como un todo, ¿verdad? Y otras clases representan partes de ese objeto, ¿verdad? Entonces, el todo actúa como un contenedor de todas las partes. Y este tipo de relaciones en un diagrama de clase se utiliza una línea con diamante en un extremo. El diamante está conectado al objeto que es todo, ¿no? Entonces, dentro de este tipo de relaciones entre uno y sus partes, dice que tenemos tres categorías: la de agregación, la de composición y la de herencia, ¿no? Entonces, la de herencia ya la vimos en la parte de atrás. Ya. Entonces, aquí tenemos las clases, ¿verdad? Aquí están las relaciones de las clases. Entonces, aquí en esta relación hay agregación, ¿verdad? Ahí está con un rombo vacío. La de composición, ¿verdad? Está representada por un rombo lleno. Y la de herencia está representada por una flechita. Y entonces estas apuntan a la clase más grande o a la clase contenedora. Bien, dentro de la clase agregación se define como un tipo de relación de tiene un, o sea, de poseer. La agregación dice que provee un medio para mostrar que todos los objetos está compuesto la suma de sus partes o de otros objetos. Esta es una relación débil, dice el tiempo de vida de la clase incluida es independiente del tiempo que la incluye. Esta clase se utiliza, dice, a la incluida para su funcionamiento se representa con diamante al final de la línea que no está rellena. Entonces, esta sería la de agregación. Ya, ahí tenemos el símbolo de la agregación, ¿verdad? Entonces, aquí una clase va a representar una parte y la clase va a representar un todo. Entonces, esta parte, ¿verdad? Conforma el todo. Entonces, la clase que conforma el todo, ¿verdad? Tiene el rombo. Y lo que dice es que, si bien es cierto que conforma el todo, el tiempo de vida de la clase que es parte es independiente al tiempo de vida de la clase que es todo. Son tiempos de vida independientes, ¿no? Entonces aquí vemos otro ejemplo de la clase A, ¿verdad? Que está conformada por la clase B.
Entonces, la clase B está agregada dentro de la clase A. Bien, aquí vemos otro ejemplo. Por ejemplo, una computadora o la clase computadora está conformada por una clase memoria y una clase CD-ROM. La memoria y la CD-ROM forman parte de la computadora. Entonces, están agregados allí. También tenemos, por ejemplo, la clase vehículo. La clase vehículo pues está conformada por las clases llantas y la clase motor. ¿Sí? Entonces, llantas y motor son clases que pueden existir independientemente, pero que forman parte de la clase vehículo, ¿no? Entonces, esta es la relación de agregación. Bien, tenemos la clase o la relación composición, ¿verdad? En esta composición, el todo, como las partes tienen el mismo ciclo de vida, es decir, que forman un solo objeto. El objeto dice que puede pertenecer solamente a una composición. La clase base se construye a partir de la clase incluida y se van a mostrar con diamante relleno, ¿no? Como por ejemplo, aquí hay un ejemplo de lo que es un libro. Entonces, un párrafo es una parte de un capítulo, ¿verdad? Por lo tanto, está compuesto o compone el capítulo, ¿verdad? Y un capítulo, ¿verdad? Compone o es parte de un libro, ¿no? Entonces aquí hay una relación de uno a muchos, o sea, uno o muchos párrafos componen un capítulo, uno o muchos capítulos componen un libro, ¿no? Entonces están compuestos, son parte de, ¿sí? Cuando se destruye el libro, se destruyen los capítulos y se destruyen los párrafos. Aquí no tienen ciclos de vida independientes y son parte íntegra de la clase mayor. Aquí está cómo se representa la composición con el rombo subrayado, ¿verdad? La parte conforma al todo, entonces tal y cual como lo estamos viendo aquí. Bien, entonces aquí vemos la parte de composición, pues ya vemos que los capítulos conforman el libro, ¿no? Lo que ya vimos este ejemplo de aquí. Y por aquí tenemos un ejemplo de las relaciones entre un todo y sus partes con la agregación. Entonces, así sería más o menos un diagrama de clases, ¿verdad? Utilizando estos conceptos de agregación y composición, ¿no? Entonces, por ejemplo, un estudiante, ¿verdad? Un estudiante se relaciona con un campus porque es parte del campus, ¿no? O sea, el estudiante va a tener su ciclo de vida, pero si está en el campus es parte del campus. Entonces, los alumnos son los que le dan vida al campus, ¿no? Y una actividad de recaudación de fondos, ¿verdad? Una actividad de recaudación de fondos, ¿verdad? Es parte del campo, ¿no? Es una parte del campo, no es un elemento, no es un elemento aislado, sino que forma parte de lo que es el campus académico, ¿no? Entonces aquí estamos viendo un ejemplo de una relación, ¿verdad? De composición, ¿verdad? Y una relación de agregación, ¿no? Entonces, composición y agregación en el mismo gráfico. Esto va a depender de su esquema, de su contexto, ¿no? De lo que estén representando en el diagrama de clases. Ya, por acá tenemos otro diagrama. Aquí estamos viendo la herencia. Entonces hay una clase general y hay una clase específica. La clase específica apunta a la clase general, ¿no? Entonces, en las herencias nosotros tenemos lo que es la generalización, especialización, ¿verdad? La clase que hereda los métodos y atributos, ¿verdad? Es una clase específica y la clase padre vendría a ser la clase general, ¿no? Entonces, si vamos hacia la clase padre, estamos yendo a la generalización y si vamos a la clase hija, estamos yendo a la clase específica, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos de arriba hacia abajo, aquí tenemos la clase persona. Las clases personas pueden especificarse, pues que dentro de las personas tenemos los estudiantes y por otro lado tenemos los empleados, ¿no? Entonces, en las clases personas podemos tener la clase estudiantes y la clase empleados, estamos especificando. Y dentro de las clases empleados podemos tener los que son docentes,
la clase docente y los que son administradores, ¿no? Entonces podemos seguir especificando. Entonces hacia arriba estamos generalizando, somos personas, y hacia abajo podemos llegar a docentes y administradores. Bien, aquí tenemos un diagrama de clases. Dice que este diagrama de clases, estamos viendo todos los tipos de relaciones. Entonces, vamos viendo. Aquí, digamos que la clase central es curso. Entonces, vemos que la clase de departamentos se relaciona con el curso. Pero dice que el curso es parte de los departamentos, ¿no? Yo creo que esto sería factible si los departamentos representan algo así como las carreras que tenemos en el instituto. Entonces, en ese sentido, el curso sí sería parte de los departamentos, ¿no? Entonces, un curso pertenece a un departamento tiene, ¿verdad? Uno o varios cursos. ¿Ya? Luego dice aquí, tenemos el curso con el libro de texto, entonces aquí tenemos una relación. Dice que un curso puede tener uno o muchos libros de texto, esto es verídico, ¿verdad? Y un libro de texto puede pertenecer a un curso, yo pensaría que podría pertenecer incluso a varios cursos, ¿no? Pero ahí está la relación de multiplicidad que tenemos entre el curso y los libros de texto, ¿no? Y por abajo tenemos la asignación, ¿verdad? Déjenme ver. La asignación, no estoy muy seguro de cuáles son las asignaciones. Podría ser la de los docentes. Entonces dice que una asignación forma parte del curso, o sea, es parte del curso, ¿verdad? Y también tenemos los exámenes que también forman parte del curso, ¿no? Entonces ahí estamos viendo este diagrama de clases. Ya, entonces hasta ahí de todo lo que hemos visto, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta o inquietud? Sí, yo después me imagino que les he de poner la tarea de que hagan un diagrama de clases. Asimismo, les he de decir que ustedes definan, o sea, como que han sido contratados para hacer un sistema, pueden retomar el mismo tema. Si es un tema que ustedes conocen, es mucho mejor para diagramar. Les voy a pedir que hagan un diagrama de clases de sistema, de su sistema que ustedes están imaginando. Entonces, hoy ustedes van a ver si utilizan las relaciones, ¿verdad? De multiplicidad, ¿verdad? O de composición, o de agregación, o de herencia, según lo que amerite, lo que venga el caso. Y obviamente van a tener que definir las clases con sus atributos, con sus métodos y con sus niveles de visibilidad. Ingeniero, una consulta. ¿La escucho? ¿Cuál es la diferencia? Quiero tenerlo bien claro porque estoy un poco confundido en eso. ¿Cuál es la diferencia entre la línea con el rombo oscuro y la línea con el rombo claro? Ya, mire, aquí tenemos la línea con el rombo blanco, ¿verdad? Esto es una agregación. Esto es cuando usted, aquí está el ejemplo más sencillo. Es cuando usted tiene clases donde una clase, ¿verdad? Forma a otra clase, ¿no? En este caso, las clases memoria, CD-ROOM, póngale aquí este disco duro, póngale tarjeta madre, póngale, o sea, todos los elementos que conforman la computadora son clases, o sea, son objetos, ¿verdad? Que conforman la computadora. Entonces, son parte de la computadora, ¿sí? Forman parte de la computadora, ¿sí? Pero, si usted va al mercado, usted puede comprar memorias individuales o puede comprar CD-ROOM individuales, o si se le daña la computadora, usted todavía algunos de los elementos de la computadora los puede cambiar, ¿verdad? Eh, pero, por ejemplo, entonces aquí sería uno de agregación, es decir, que está ahí con la línea en blanco, porque no forma parte integral de la computadora. O sea, forma la computadora, pero si yo le saco o le cambio la computadora sigue trabajando. Mientras que por acá tenemos el ejemplo de libro. Entonces aquí, si yo al libro le saco un capítulo, el libro queda completo, ya no queda completo, ¿verdad? Y si le pongo otro capítulo de otro libro, el libro
¿Tiene sentido? Ya no tiene sentido, ¿verdad? El único sentido para el libro es tener su propio capítulo. O si se lo pongo con otro ejemplo, por ejemplo, la persona, el cuerpo humano, tiene sus pulmones, su corazón, su hígado, ¿verdad? Entonces yo le puedo sacar a una persona su corazón y le puedo poner otro. En términos generales no puedo, por lo tanto, allí yo pondría una relación de composición, es decir, el corazón que forma una persona es parte integral de la persona. Cuando se muere la persona, se le dañan los pulmones, el corazón, el hígado, los riñones, todo su sistema, ¿no? Y generalmente no es fácil cambiarlo, o sea, no, la persona no está diseñada para cambiarle los pulmones, el corazón y todo ese tipo de cosas. Entonces ahí aplicaríamos un modelo de composición. Entonces, respondiendo a su pregunta, por ejemplo, aquí, el estudiante, ¿verdad? El estudiante forma parte del campus, es decir, va allá, vive allá, hace sus tareas allá, ¿verdad? Pero si el estudiante quiere, se va y no por eso el campus deja de existir y no por eso el estudiante se muere. Sin embargo, las actividades de recaudación de fondos o actividades que se realicen en el campus, si yo destruyo el campus, ¿verdad? Estas actividades no quedan vivas porque también se destruyen con el campus, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Estos de aquí forman parte de, o sea, es una parte integral, ¿verdad? Y este de acá es una parte, pero que tiene su propio tiempo de vida o su propio tiempo de caducidad. Entonces, cuando yo destruyo esta clase de aquí, ¿verdad? La de acá puede seguir viva. En cambio, cuando yo destruyo esta clase de aquí, la de acá también se destruye con la primera. Entonces, es allí la diferencia entre los rombos vacíos y los rombos rellenos. El relleno es porque forma parte integral y el vacío es porque forma parte, pero, eh, pero tiene su propio funcionamiento eh, independiente. No sé si ahí le logré aclarar un poco la Sí, consulta. ingeniero, correcto. Muchas gracias. Ya, listo. Ya, no sé si hay alguna otra duda, inquietud. Sí, aquí hemos visto en este diagrama aquí que estamos viendo, tenemos aplicado la mayoría de las relaciones que hemos visto. Creo que la que no está aquí es la de herencia. Y por acá tenemos un diagrama de clases. Dice que este diagrama de clases es de un cajero automático ATM. ¿Sí? Los ATM dice que son aparentemente simples porque los clientes solo necesitan oprimir algunos botones para recibir el efectivo y que aquí hay muchas capas de seguridad en un cajero automático ATM. Dice que estos son seguros y efectivos y que se puede pasar muchas capas para evitar el fraude y dar valor a los clientes, ¿no? Analicemos así de manera rápida a ver este cajero. Me parece que una de las clases principales es la de la cuenta. Entonces, vamos a ver la relación que hay, ¿verdad?, entre el cliente y la cuenta. Entonces dice que un cliente, ¿verdad? Un cliente, y miren ustedes que aquí tenemos campos públicos, ¿no? Un poco raro. Aquí tenemos, la mayoría de los campos de todas las clases son públicos porque están con el más. Ya, entonces aquí tenemos el cliente y el cliente se relaciona con la cuenta y dice que un cliente puede tener una o dos cuentas, ¿no? Es lo que yo leo aquí. Un cliente puede tener una o dos cuentas. Y una cuenta debe tener asociado a un cliente. Entonces, un cliente puede tener una o dos cuentas. Yo supongo que una cuenta puede ser la de corriente y la otra cuenta puede ser la de ahorros. Entonces, por eso dice que puede tener una o dos cuentas, ¿no? Obviamente, el cliente tiene que tener una cuenta porque el banco no te dice, no, tú eres cliente y después creas la cuenta. O sea, de ley tienes que tener una cuenta. Bien, ya, y una cuenta de cliente, a su vez, tiene dos hijas, ¿sí? Tiene una hija que es una cuenta corriente, ¿verdad? Que también es cuenta, pero esta es corriente, y tiene otra hija que es una cuenta de ahorros, ¿no? Entonces, hay una cuenta corriente y una cuenta de ahorros. Y si se dan cuenta, la cuenta corriente y las cuentas de ahorros tienen una relación de herencia, donde indican que su cuenta padre, ¿verdad? Es la clase cuenta, ¿verdad? Y cuenta corriente y cuenta de oro son las hijas, ¿no?
Entre cuenta corriente y cuenta de ahorros también existe una relación de 1 a 1. ¿Sí? Existe una relación entre ellas. Aquí dice saving checking, ¿verdad? No estoy muy seguro cuál será la traducción correcta, pero sí, una cuenta corriente tiene un equivalente a una cuenta de ahorros y una cuenta de ahorros tiene equivalente a una cuenta corriente. Yo pienso que es como que se puede hacer transferencias entre las dos. Entonces, por eso tienen una relación de 1 a 1. Ya, sigamos por acá. Ya, aquí veamos la relación entre banco y cuenta. Entonces, cuenta, ¿verdad? Cuenta forma parte de un banco. Entonces, como forma parte de un banco, aquí hay una relación de composición, ¿no? Perdón, de agregación. ¿Sí? Aquí hay una relación de agregación, donde la cuenta, ¿verdad? La cuenta va a formar parte del banco. La cuenta va a formar parte del banco. Entonces aquí hay esta línea, seguimos y ahí va la relación. ¿Sí? Pero el banco también, ¿verdad? El banco también tiene cajeros automáticos, ¿no? Entonces, el ATM, el cajero automático, también pertenece al banco. O sea, no es parte integral del banco, pero también forma parte del banco, ¿no? Entonces, el banco tiene dos clases que lo conforman, ¿no? También aquí hay una relación, ¿verdad? Hay una relación de pertenencia entre el cliente y el cajero automático. Y esto es porque para que un cliente pueda realizar una transacción, ¿verdad? El cliente tiene que hacer la transacción en un cajero automático. ¿Sí? El cliente no puede decir, hago la transacción y la hago en el aire. Entonces el cliente necesita el cajero automático para poder realizar su transacción, ¿no? Entonces aquí está la relación que hay entre ellos dos, una relación de dependencia. Bien, y siguiendo, analizando este de aquí, una cuenta a su vez, una cuenta, ¿verdad? Con las transacciones del cajero automático, una cuenta está relacionada con muchas transacciones del cajero automático, ¿no? Entonces aquí, aquí está unos numeritos, ¿sí? Yo supongo que aquí es que una cuenta puede tener muchas transacciones del cajero automático y si vemos la relación, aquí se le haría que una cuenta puede tener muchas relaciones con el cajero automático, supongo yo que es este asterisco que está por aquí, y una transacción del cajero automático debe pertenecer a una cuenta. Entonces ahí está una relación de multiplicidad. Entonces este sería nuestro análisis de este diagrama de clases. Como ustedes pueden ver, yo no es que trabajo en banco ni nada de eso, pero hemos entendido, ¿verdad? El gráfico de lo que está aquí. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta o inquietud. Ya, si no hay preguntas, creo que ya estamos ahí al borde de la hora. Entonces nos vamos a quedar allí hasta allí por hoy. Recuerden que probablemente les sirva esa actividad de realizar un diagrama de clases, ¿verdad? En la semana que nos corresponde. Creo que nos tocaría en la semana 3. Ahorita estoy copiando su asistencia. No sé si alguien tiene alguna inquietud. Sería este el momento de realizarla. Y si no, pues nos estamos quedando hasta allí y nos estaríamos viendo la semana que viene. Así que déjenme copiar la asistencia de última hora. Ya, listo, jóvenes. Entonces nos quedamos hasta allí. Si ustedes gustan, ya se pueden desconectar. Y yo procedo a parar la grabación y a desconectar. Muchas gracias y buenas noches, jóvenes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, procedo a detener la grabación.